Buenas tardes, mi nombre es Emilio González Ferrín, soy islamólogo de la Universidad de Sevilla y voy a hablarles sobre pensar al Andalus y descolonizar la historia. Puesto que no quiero robarles mucho tiempo, encima con el inconveniente de haber tenido que grabar mi intervención en este magnífico curso sobre epistemologías desde el sur, pues simplemente voy a limitarme a una serie de ideas que pongo a su consideración. Lo primero es agradecer a Javier García Fernández la invitación a este curso y renovar mi interés por las disciplinas que se van a impartir en él. Mi ausencia en Granada es simplemente accidental. Me hubiera encantado estar con todos ustedes. El título que habíamos previsto, Pensar al Andalus y descolonizar la historia, me moverá a una reflexión que voy a ilustrar con tres fechas. Esas tres fechas son una fecha central en torno al siglo XIII, 1250 aproximadamente. Su justificación será que es la fecha central de comienzo de lo que yo considero el gran tiempo de frontera peninsular entre Sevilla y Granada. Desde esa fecha voy a saltar al pasado, un pasado que voy a ubicar en el siglo IX, en torno al 850, otro gran tiempo de frontera, en torno a los llamados mártires de Córdoba, y desde ese punto saltaremos al futuro, desde esa perspectiva, hoy un pasado bastante lejano, la Granada del siglo XV, 1492, con la toma castellano-aragonesa de Granada. Esas tres fechas me van a servir para ilustrar un proceso de necesaria descolonización de la historia, un proceso que nos puede llevar a todos a comprender la esencia de Al-Ándalus, o por lo menos su esencia de frontera, y sobre todo este último aspecto, la importancia de los tiempos de frontera y de las tierras de frontera. Esa idea de la frontera es esencial. Mi buen amigo Antonio Manuel considera que Andalucía muchas veces se ha tomado por una por una Castilla de la frontera. Esa Castilla de la frontera, que desde un punto de vista absolutamente colonial, centralista, castellano pensante, es evidentemente peyorativo, no lo es del todo si nosotros planteamos que Andalucía, si tiene alguna esencia, es precisamente la fronteriza. Todo lo que pudo ocurrir en esa gran centrifugadora de ideas que fue el Mediterráneo entró en Europa desde las costas del Mediterráneo. Cuando nosotros planteamos políticamente una relación euro-mediterránea, ese guión que une lo euro y lo mediterráneo es un error, es hasta un insulto histórico, porque Europa fue esencial y primigeniamente mediterránea. Por lo tanto, esa idea de la Andalucía como frontera a mí me gusta. No me gusta que sea simplemente una Castilla de la frontera, ¿no? Pero evidentemente el carácter fronterizo de Andalucía, situado cronológicamente en estos tres puntos ilustrativos, sobre todo, pues me van a servir para pensar al Andalus y para, ¿por qué no?, intentar una visión alternativa no colonial de la historia. Vamos a centrarnos en ese primer punto, vamos a centrarnos en la idea de frontera. Decía Eugenio Trías en su libro del 1985, La filosofía del límite, que en la frontera es donde el ser humano se define, es donde las cosas adquieren contorno, porque por el contraste con lo otro, precisamente, es como podemos identificarnos. Yo la idea de la identificación me gusta más que la idea de la identidad, en el sentido de que para mí la identidad y la identificación tienden a ser personales. Muchas veces se nos cuenta que somos lo que el grupo o somos lo que el pasado. A mí las identificaciones con respecto a una memoria histórica selectiva no me gustan, las identificaciones con respecto a un colectivo tampoco me gustan, porque me siento más libre siendo persona, identificándome sobre el camino, sobre la marcha hacia el futuro. Pero en cualquier caso, visto que la identidad es, como suele decirse, un mosaico al que siempre le falta una tesela, un puzzle al que siempre le falta una pieza, porque permanentemente tenemos que estar rellenando nuestra propia identidad personal, partiendo de esa idea de la identidad, quiero saltar a la idea de la identidad en la frontera. La frontera, en árabe, en el árabe andalusí, se llamó Zagr. Zagr significa labio, significa la línea de la costa que limita un territorio con el mar. Es interesante esa idea de que precisamente nos unimos al resto con nuestros contornos.
cuando más podemos unirnos al resto es con los límites de nuestro propio cuerpo. Evidentemente, los labios sirven de límite, pero también de conexión. Por lo tanto, no hay conectividad sin zonas fronterizas. Esa idea de la frontera evoca una interpretación de Al-Ándalus que yo creo que es muy clarificadora. Al-Ándalus nunca fue el territorio peninsular, nunca fue Andalucía, nunca fue más o menos, era una idea permanentemente elástica. El sentido de la frontera de lo andalusí, en primer término, fue los grandes ríos, las zonas verdes de la península ibérica, luego se limitó al Tajo, del Ebro pasó al Tajo, del Tajo pasó al Guadalquivir y del Guadalquivir se quedó en el entorno del Genil. Yo creo que la elasticidad de la frontera andalusí explica dos cosas históricamente. Una, que no hubo una voluntad o posibilidad de cerrar un territorio, por lo tanto, en ningún caso se sintió lo que quiera que fuera lo andalusí en contraste permanente de necesidad de sobrepasar los límites para colonizar. Lo segundo es que esa elasticidad de las fronteras creó la zona cada vez más amplia de lo fronterizo, de ese zagr, de esos labios de conexión con el resto. La palabra zagr andalusí, árabe, da la palabra tagarino en español, que era la gente de la frontera. El equivalente oriental a la palabra tagarino, que se empleó muchísimo, sobre todo en el Valle del Ebro y en la zona de lo que después sería la tierra de los Manuel, la tierra del hermano del infante Manuel del rey Alfonso X, toda la zona conectiva de la actual Castilla-La Mancha con Alicante y con Valencia, toda esa zona desde la cual Aragón pretendía bajar al sur, al igual que Castilla bajaba por la Ruta de la Plata, y los dos en competencia pues generaron una dinámica peninsular muy interesante, a falta de una palabra mayor, ¿no? Pues esa zona, decía, de tagarinos, esa zona de fronterizos, equivale a la que en Oriente se denominó Acrita. Acrita es por la palabra griega acres, que es frontera, precisamente de donde viene etimológicamente la ciudad de Acre, la gran frontera por excelencia, y el paradigma de fronterizo, el paradigma de Acrita en el territorio de la Romania, del Imperio Romano, que se considera, que se llama bizantino, pero en todo caso era siempre Roma, oriental, fue un héroe bélico, un héroe de hazañas épicas puestas por escrito en el siglo XII, llamado Basilio Digenis el Acrita precisamente el de frontera. Y Basilio Digenis, Basilio era su nombre, y Digenis es un adjetivo, un calificativo que significa en griego lo mismo que en latín digenes, dos orígenes, porque Basilio Digenis el Acrita era hijo de árabe y de romano. Por lo tanto, había como dos orígenes en su génesis identitaria que lo configuraban como hombre de frontera. Bien, igual hombre de frontera que después sería nuestro Cid campeador, que pese a toda la mitología posterior, pues era evidentemente un señor al cual sus huestes le llamaban Sidi o señor, lo que nos da una pista de cuál sería la lengua que hablarían sus huestes, si Sidi significa señor, Cid en árabe, y este señor fue el último defensor de la ciudad de Valencia, una ciudad andalusí, frente a invasiones norteafricanas. Por lo tanto, esa historia de repensar al Andalus genera muchos ecos y muchas voces diferentes a esa idea de un colonialismo atroz desde un centro hacia una periferia. Hay mucho más dinamismo en la frontera. Bien, vamos a pasar a esas tres fechas que habíamos delimitado. Esta charla, llamándose Pensar al Andalus, cuando yo le daba vueltas a lo que quería comentarles muy brevemente, mentalmente decía, imaginaba un título alternativo como La historia entre dos misas. Igual que hay una historia de dos ciudades de Dickens, la historia entre dos misas me resultaba muy ilustrativo por esa obsesión nacional católica que hemos tenido en nuestra historia, y al asociarlo a una misa, o a dos en este caso, sus contrastes ilustrativos y narrativos nos ofrecían una luz interesante en este repensar al Andalus. Voy a por la primera misa. En el año 850
Eulogio de Córdoba, uno de los famosos mártires de Córdoba, mal llamados mozárabes, porque mozárabe en árabe significa mustárabe, o sea, mustárabe en árabe significa arabizado, y es lo último que quería ser este señor, arabizado. Eulogio de Córdoba decía: renuncia a consagrar la Santa Misa. ¿Eso qué significa? Que no va a celebrar la misa los domingos en protesta. Y yo me pregunto, ¿protesta ante quién? ¿Ante quién puede molestar que un sacerdote no celebre la misa? Pues evidentemente ante su obispo, el gran enemigo de Eulogio de Córdoba, y así queda claro en todos los testimonios escritos que nos han quedado, tanto suyo como de su amigo Álvaro de Córdoba, como en todos los escritos colaterales que el catedrático de Filología Latina Juan Gil se ocupó magistralmente de recopilar bajo el título genérico de Corpus Inscriptorum Arabicorum. Pues bien, este Eulogio de Córdoba tiene un enemigo, y su enemigo es el obispo de Sevilla, Recafredo. Y el obispo de Sevilla acude a Córdoba, y a todos aquellos que no siguen los rituales que él está propugnando, pues los mete en la cárcel, entre ellos Eulogio de Córdoba. Eulogio volverá a su espíritu rebelde cuando un concilio convocado por el rey dictamine que hay que sumarse a los nuevos tiempos y no ser tan estrictos con los rituales romanos en la misa, y a resultas de una cadena de rechazos frente a lo institucional, este hombre acabará siendo ejecutado. La parte interesante de todo esto, al margen de un señor que decide no celebrar una misa y un enemigo que es su obispo, y por lo tanto en este repensar al Andalus es evidente que ahí no hay ningún islam agresivo alrededor, la parte interesante es la del rey. Ese rey organizando un concilio, porque en los libros de historia, en la brevísima parte dedicada a lo andalusí, en la historia de ese territorio que hoy conocemos como España, resulta que en esa época ya tenemos emires, ya tenemos a todo el mundo vestido con chilabas, todo el mundo con barba y todo el mundo rezando en árabe en la mezquita. Y ahora tenemos a un rey que resulta que convoca un sínodo de obispos. Bien, Juan Gil en otros escritos recoge que ese es el primer soberano territorial de la península ibérica que se llama a sí mismo Rex Hispaniae. Por lo tanto, resulta que la expresión Rex Hispaniae en una administración estatal aún en latín se empleó por primera vez por los que después denominaremos uno de los emires omeyas de Córdoba. Por lo tanto, ya tenemos la primera parte interesante interpretativa de la historia andalusí, que probablemente no respondió su creación o su forja a los portazos históricos de batallas y fechas que nos expresan en esa historia para infantes que normalmente se recoge en nuestros libros de texto. Esa sería la primera misa. La segunda misa, vamos a dar un salto sobrepasando aquella zona de frontera y nos vamos a otra gran zona de frontera, que es la Granada de 1492. El 2 de enero de 1492, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón entran en Granada. La historia nos muestra un hecho bélico, el final de una reconquista y una rendición sin condiciones prácticamente de Granada. Bien, repensando precisamente esa historia, pero no porque a mí me haya dado por mirar por la ventana e imaginar un mundo mejor, sino porque la documentación así lo demuestra, resulta que hay un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional llamado Las Capitulaciones de Granada, no de Santa Fe. Las Capitulaciones de Santa Fe son lo relativo a Cristóbal Colón, las Capitulaciones de Granada son otras, o por lo menos la parte que a nosotros nos interesa son las 77 cláusulas que acordaron los reyes Isabel y Fernando con los emisarios del rey Boabdil de Granada. Estipulan que el 2 de enero de 1492 entrarán el rey de Aragón y la reina de Castilla, ambos reyes por igual, el célebre Tanto Monta, en la ciudad de Granada, y a cambio de la rendición de Granada, el rey Boabdil recibirá una serie de prebendas con las cuales podrá vivir holgadamente, primero en unas fincas en las Alpujarras y después en el norte de África. La ciudad de Granada deberá ser respetada en su fe religiosa islámica y en su idioma árabe. Los hijos de los notables serán prohijados por los reyes de Castilla y Aragón. Es decir, no hay un trato de
colonización extrema de ese territorio. Lo habrá después, pero ¿cuándo después? Bien, no en ese 2 de enero en el que se estipula que el obispo de Granada, el nuevo, recién nombrado obispo de Granada, el confesor de la reina llamado Hernando de Talavera, se compromete a una evangelización siempre voluntaria de las poblaciones de Granada, para lo cual se hace valer de los saberes en árabe de un jerónimo llamado Pedro de Alcalá, que escribirá el primer libro en el cual se imprime por primera vez en la historia texto árabe, que es la gramática para ligeramente conocer la lengua árabe, que incluirá un catecismo y un vocabulario, el célebre vocabulario de Pedro de Alcalá, que, insisto, por primera vez recoge en letra impresa el árabe. En ninguna otra parte del Mediterráneo se había imprimido previamente la lengua árabe, ni se hará hasta mucho después. Bien, pues este obispo Hernando de Talavera celebra misa en árabe. Esa es la segunda misa a la que quería hacer alusión en esta historia de 2 misas en el tiempo fronterizo de repensar al Andaluz. Pero Hernando de Talavera lleva un ritmo demasiado lento de conversión de católicos, porque los granadinos no tienen un especial interés en sentirse católicos. Ellos han firmado institucionalmente una cesión. No era la primera vez que reinos no católicos pasaban a formar parte de Castilla o de Aragón. Era evidente que el imperialismo de Aragón y de Castilla se iba expandiendo. El propio reino de Sevilla había sido conquistado en 1248, con la mayor parte de los guerreros que entraban siendo musulmanes, puesto que habían sido cedidos por el futuro rey de Granada, entonces señor de Arjona, el fundador de la dinastía zirí, y que tenía un deber de auxilio con respecto a Fernando III. Por lo tanto, la historia de la península ibérica y de la relación fronteriza entre lo castellano, lo aragonés y lo andalusí es mucho más fluida de lo que nosotros pensamos. Granada no era el final de la Reconquista. El sentido de la Reconquista se le dará a la historia de España desde el siglo XIX como un gran retrónimo, como un gran término acuñado posteriormente para ideologizar un pasado. En ningún caso, en esa frontera intermedia que yo establecí antes del siglo XIII, en torno a 1250, desde ahí, conquista de Sevilla, 1248, hasta 1492, conquista de Granada, hay 250 años, 2 siglos y medio, en que en ningún momento se siente una población ni amenazada, ni todo lo contrario, sino escaramuzas entre tierras de frontera, alcabalas donde hay que pagar impuestos comerciales, trujimanes que intercambian mercancías porque hablan las 2 lenguas, romances fronterizos en los cuales se cantan las hazañas de señoras y señores, o moros o cristianos que se casan, que se descasan, que se raptan, la vida en estado puro en plena frontera. Por eso, cuando algún historiador medievalista establece terminológicamente esos 2 siglos y medio como los de la paz inesperada, es porque está pensando ya en la idea de 1492, y la realidad es que el mundo no está mirando permanentemente al futuro, sino que la historia es mucho más azarosa y se va construyendo sobre el camino, ¿no? Volvemos entonces al 2 de enero de 1492, ese obispo Hernando de Talavera celebrando sus misas en árabe, porque se ha estipulado en un documento que se conserva, firmado por los testigos de los reyes y además los reyes también de Granada. Resulta que Hernando de Talavera no estaba acelerando adecuadamente aquella conversión, y en 1496 el rey Fernando de Aragón aparece de nuevo por Granada y decide que no le está gustando el ritmo que están llevando las cosas en Granada, y nombra a un nuevo cardenal allí, con mando en plaza, por así decirlo, que es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, mucho más expeditivo que el pobre Hernando de Talavera, que simplemente estaba con sus misas en árabe. El cardenal Cisneros reúne textos en árabe en una plaza y los quema. Nunca los libros de medicina. Es consciente perfectamente toda la nobleza castellano-aragonesa de que la superioridad científica árabe no se puede uno permitir el lujo de quemar sus libros. Y en otras plazas, decía, si en unas van los libros para quemarse, en otras plazas van los musulmanes que van a ser convertidos a base de aspersión de agua bendita. De esa manera,
los nuevos cristianos ya forman parte de la jurisdicción de la Santa Inquisición y por lo tanto están bajo el yugo del propio cardenal Cisneros. Es evidente que ha habido un giro en la intensificación de los tiempos. Es evidente que lo que era una entrada en Granada, al igual que aquella entrada en Sevilla en 1248, no se presentaba de la misma manera justo en el momento de arranque de esa bisagra del tiempo, de la castellanización de esa ciudad, sino que se fue intensificando hacia algo, hacia lo que nosotros hoy podemos ver claramente como un proceso de nacionalcatolicismo de las poblaciones, pero no el 2 de enero de 1492, sino mucho después, no tanto después, desde luego, en 1496 y 99 muy específicamente, en que una serie de disturbios derivados de la obligación de convertirse al cristianismo darían las primeras guerras de Granada y lo que conoceremos como las revueltas de los moriscos. Pero bueno, la historia ya se enquistará después. De momento seguimos en el 2 de enero de 1492, con los derechos de los musulmanes, con los derechos de los araboparlantes de Granada. Por lo tanto, decía, podríamos celebrar perfectamente el 2 de enero de 1492 como el tiempo en que se forjó una cierta España inclusiva, una España que incluía ese quinto reino. Granada era el quinto reino, pero el cuarto reino todavía no se había incorporado, que era Navarra. Navarra se incorporará mucho después. De hecho, tendrá 3 grandes rebeliones hasta 1512. Por lo tanto, en nuestra mente, si vamos a establecer criterios cronológicos, lo último no fue Granada, sino Navarra. Y si lo último fue Navarra, que era un reino ya plenamente cristiano, ahí no había una lógica de nacionalcatolicismo, sino que esa lógica de nacionalcatolicismo se ha creado mucho después, creando en nuestras mentes el final de Granada como un final previsible de un proceso histórico que desde luego se coloniza desde lo castellano, pero no es esa la historia. Tampoco se incorporó el reino de Portugal en aquella época, por lo tanto no había una obsesión de cierre, sino había un aprovechamiento de las circunstancias. Decía, una historia de 2 misas, la misa no celebrada de Eulogio de Córdoba en el 850, la misa sí celebrada y en árabe del arzobispo Hernando de Talavera en Granada, que fue completamente desestimado y que fue deslegitimado por el cardenal Cisneros. Hernando de Talavera, por cierto, tuvo suerte de morir antes de que se culminara el proceso de la Santa Inquisición contra él, porque evidentemente toda tierra de frontera, en el momento en que el ser humano gótico, como decía Ortega y Gasset, el que solo ve buenos y malos, los míos y los otros, el que no concibe el concepto de frontera, toma posesión de la historia, evidentemente las zonas grises, las zonas intermedias, las personas inclusivas no tienen cabida y el pobre Hernando de Talavera tuvo que sufrir los rigores de la Inquisición y ya digo, tuvo la suerte de morir antes de hacerse el proceso, ¿no? Bien, pues entre esas 2 misas, la celebrada en Granada, en árabe, que ya nunca más pudo celebrarse. Curiosamente, si el 2 de enero de 1492 podría celebrarse la incorporación de Granada pactada en las capitulaciones de Granada, siempre en las condiciones en que se pueda respetar lengua y religión, curiosamente decía, la fecha exacta de las primeras conversiones forzosas de notables de Granada se produce el 20 de noviembre de 1496. Y es curioso esa alineación de planetas en torno a esa fecha del 20 de noviembre, que podría servir para celebrar muchas cosas, el que quiera celebrarlas. A mí no me interesa en absoluto las cosas referidas a esa fecha, pero sí es cierto que, puestos a celebrar determinadas obsesiones nacionalcatólicas patrias, pues el 20 de noviembre es una buena fecha, porque se puede celebrar ahí la vejación, la traición de unos reyes con respecto a un trato, a una capitulación, a un contrato, que en Granada, insisto, se produjo esa traición, pero no se produjo en otras zonas, como por ejemplo lo que decía mucho tiempo después, hasta 1512, que se está negociando la incorporación de Navarra. Los fueros de Navarra, no ya a lo largo de la historia pasada, sino a lo largo de la historia presente, por supuesto están todavía en vigor, y el propio Franco en 1963 tuvo que revalidarlos. Por lo tanto, parece que hay zonas de la península ibérica que merecen más respeto en esa suma al proyecto nacional que otros, ¿no? Decía, recapitulando, 2 misas, los mártires de Córdoba, que no se ve un islam institucional enfrente a nada,
Las misas en árabe de Hernando Talavera en Granada, que en el 2 de enero se entró con un contrato firmado y solo después traicionó, y en medio una fecha que a mí me interesa sobremanera, lo que citaba antes ocasionalmente, la entrada en Sevilla de Fernando III en 1248. Decía, 2 siglos y medio por delante de tierra de frontera. A mitad de camino de esos 2 siglos y medio, o por lo menos 100 años después de la toma de Fernando III, resulta, por cierto, Fernando III, que está enterrado fue enterrado en lo que todavía era la gran mezquita de Sevilla, consagrada como iglesia católica, pero no se movió ni un ladrillo hasta 1400 y casi 1500, en que una serie de terremotos obligaron a remodelar y ya se construyó la actual catedral. Fernando III, que está enterrado con un epitafio escrito también en árabe, porque evidentemente era el rey de las Españas y una de ellas era en árabe, pues decía que en esa Sevilla castellana de 1248, 100 años después, y en nuestra mente siempre está el martillo colonizador de los libros de texto, de a partir de entonces todos cristianos en Sevilla, 100 años después, cuando Pedro I construye ese monumento de arte islámico que es el Alcázar de Sevilla, todavía pone en el frontal de la gran, en el frontispicio de la gran fachada que da al patio de Montería, todavía pone: yo soy Pedro I, rey de Castilla, en árabe, porque evidentemente alguien en esa población todavía tenía que hablar árabe, y todavía este señor tenía que no ya mantener las modas arquitectónicas islámicas, sino hacer una demostración de poder frente al pueblo que incorporase una legitimación en árabe de ese poder. Por lo tanto, su población era mixta. Estamos hablando de mediados del siglo XIV. Los alcázares de Sevilla se están construyendo en estilo islámico, y después se empieza a construir realmente la Alhambra. Por lo tanto, no hay una imitación, no hay simplemente una incorporación de modos de la Alhambra aquí, sino que ambos, la Alhambra y el Alcázar, están mirando hacia los mejores sitios del Mediterráneo donde se están construyendo, que muy probablemente en aquella época sería Egipto. Por lo tanto, es evidente la conectividad de toda la actual Andalucía en aquella época, ya fuera ya cristiana o aún musulmana, ya fuera castellana o granadina, en cualquier caso mixta en sus idiomas y en sus formas arquitectónicas. Por lo tanto, la zona de frontera era amplísima en todo ese territorio que abarca lo que es el Valle del Guadalquivir. Yo a veces me pregunto, de hecho, si la gran rivalidad, hasta en cono, que existe entre Granada y Sevilla, es decir, entre la Andalucía oriental y la occidental, no tendrá mucho de herencia de aquella tierra de frontera, porque decía antes, citando a Eugenio Trías, que las identificaciones se cierran con respecto al otro, y esa alteridad de la Vega del Guadalquivir realmente ha sido muy creativa en el sentido de las forjas de identidades. Bien, en la zona central, entre esas dos misas de los mártires de Córdoba y de los mártires de Granada, en este caso musulmanes que simplemente seguían fieles a un contrato firmado con los Reyes Católicos, que estos después dejarán de cumplir, en medio de esas dos grandes misas, en torno a 1250, 1260, se está produciendo la forja de la verdadera historia de España, tal y como hoy la podemos conocer en torno a la lengua que hoy hablamos, el castellano. Dice Paco Márquez Villanueva que el castellano se forja gracias a lo que él denomina en su libro el concepto cultural alfonsí. Alfonso X el Sabio, que era sabio por algo, lo que percibió fue que hay un idioma culto, que es el latín, hay un idioma para hablar de amor y al hablarle a una madre, que es el gallego, que él lo utiliza en las cantigas de Santa María, y hay un idioma que es el que habla la gente en la calle, el heredero del romance, el castellano, que aún no tiene la capacidad conceptual para abarcar todo el saber del mundo, todo el saber que se está volcando de esa lengua culta del Mediterráneo que es el árabe. Y es cuando, dice Paco Márquez Villanueva, es cuando el castellano debe romper sus costuras, como un traje que le queda estrecho a su usuario, y tiene que romper sus costuras para abarcar algo. ¿Para abarcar qué?
la lengua árabe, todo el universo conceptual del árabe, todos aquellos libros que ni siquiera pudo quemar o quiso quemar el cardenal Cisneros, porque mucho después, porque serían la base científica e intelectual de lo que yo siempre digo que es ese primer renacimiento europeo que fue Al-Ándalus. Por lo tanto, ese hombre sabio, Alfonso X, al margen de que tenía una obsesión por el fecho imperial, al margen de que pudo, junto a la Orden de los Caballeros de Santiago, organizar cruzadas de piratería, era una forma de ennoblecer la piratería en los puertos del Mediterráneo, especialmente Salé, al margen de todo lo que fuera este hombre, resulta que fue consciente de que había una herencia cultural que aprovechar. Yo me pregunto si mantenemos esa consideración de que el pasado es un libro que tenemos que asimilar, si el pasado es una historia que tenemos que incorporar a nuestra propia fisonomía mental, porque hemos perdido por el camino mucha capacidad inclusiva. En esa idea de repensar Al-Ándalus y descolonizar la historia, me parece esencial eliminar el prurito de lo nacional católico en nuestro relato del territorio. A mí las historias me interesan del territorio. El otro día estuve en una conferencia y he podido leer cosas suyas al respecto, de Fernando Broncano, catedrático de filosofía, en la que decía que la cultura es el modo en que una sociedad se reproduce a sí misma. Cada generación establecemos una narración con lo que somos y lo que hemos aprendido y se lo contamos a la siguiente. Todo lo que yo sé, todo lo que yo puedo sufrir, todo lo que yo puedo gozar, todo lo que yo puedo, en lo que me puedo enconar, de lo que puedo disfrutar, es evidente que todo lo que me incumbe mental y físicamente ha ocurrido en mi tiempo vital, en mi tiempo biológico. Sin embargo, estamos obsesionados con la herencia de muchísimos siglos que se nos impone en nuestra historia. Y esa herencia que se nos impone resulta que viene unidireccionalmente programada desde un sentido colonial de yo soy esto porque me han dicho que soy aquello y yo heredo exclusivamente lo otro. La historia no puede ser un hilo de Twitter que yo puedo seguir a base de palabras clave que me gusten. La historia es como las zonas limítrofes que decía antes el citado Eugenio Trías, que significa limítrofe los que se alimentan del limes, como un río cuando crea un delta al final y todo se acaba mezclando, arena, agua, sales y todos los sedimentos que vienen con el río. La historia es así. La historia es un río y yo tengo que poder descolonizarla, es decir, quitar los cauces, los compartimentos estancos que he heredado para su lectura. Y lo he heredado en esta propia generación. Por lo tanto, ya podemos dejar de desintoxicar de antigüedad a nuestros relatos históricos, porque cada generación los va a recuperar. Una sola generación contando una historia de Andalucía inclusiva será una sola generación de la que puede partir un mundo mucho más inclusivo, liberal y a la altura de nuestra historia, porque es evidente que en esta tierra que conocemos como Andalucía hemos sido de todo, hemos heredado todo lo que como un limes del río de la historia nos ha venido por decantación y podemos ser cualquier cosa. Por lo tanto, la libertad es absoluta si miramos al futuro o si miramos al pasado, y el orgullo de haber sido árabes, que es lo que yo siempre planteo en términos conceptuales de la idea de lo andalusí, porque la lengua culta evidentemente era el árabe, y así lo supo bien Alfonso X el Sabio, el orgullo de haber sido árabes debe incorporarse a la memoria histórica andaluza y así enriquecer la historia de España y de Europa y probablemente del mundo. Así que es para mí un placer haber podido participar con ustedes, dejándoles este ramillete de ideas que me hubiera encantado poder complementar con un diálogo con ustedes en directo, que no puedo hacer en este momento, pero que me pongo a su disposición a través de la hospitalidad de Javier García Fernández, si quiere darles mi correo electrónico, y estaré a su disposición. Muchísimas gracias por su atención y enhorabuena por este curso. Un abrazo.